Aunque esto que voy a decir ahora yo sé que va a sonar paradójico, no es lo mismo amar la humanidad que amar a seres humanos. Vuelvo y repito, suena paradójico, pero no es lo mismo amar a la humanidad que amar a seres humanos. Amar a la humanidad en general es fácil porque en la vida real no tenemos que lidiar con ella. Lo difícil es amar a seres humanos específicos, a tu esposa, a tus hijos, a los miembros de tu iglesia local, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tu vecino. Son esas personas las que nos causan molestia, no la humanidad. Son esas personas las que nos ofenden, es con ellas que tenemos malos entendidos, o son a ellos a quienes debemos servir cuando muchas veces no tenemos deseos de hacerlo. Pero amar a la humanidad es fácil porque no requiere que amemos a nadie en particular, en realidad. Por eso alguien ha dicho muy sabiamente que el amor real, el verdadero amor es personal. Amar realmente es hacer cosas concretas por individuos concretos. Es por eso que nosotros no podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea eminentemente personal, porque Dios realmente ama a los que Él ama. Dios realmente ama a los que Él ama, no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Él ama a personas concretas con nombre y apellido, a quienes Él hace bien en formas concretas, a pesar de conocerlas a la perfección. Mis amados hermanos, las personas a las que Dios ama son un libro abierto delante de Él. A veces nosotros conocemos ciertas personas, nos parecen que van a ser simpáticas, que vamos a poder ser sus amigos, y al poco tiempo nos desencantamos de ellas. Dios no se desencanta con nosotros porque Él ya nos conoce. Nos conoce perfectamente y aún así nos ama. Y lo que es todavía más impresionante, más incomprensible, estas personas siempre han sido amadas por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en el pasaje de Efesios que Marcos leyó hace un momento. Es en ese contexto que nosotros debemos considerar el tema que nos ocupa esta mañana al continuar la serie de estudios que iniciamos el domingo pasado sobre las doctrinas de la gracia. Un estudio que hemos titulado La sorprendente, inescrutable doctrina de la elección incondicional de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La sorprendente e inescrutable doctrina de la elección e incondicional de Dios. Y como yo espero demostrar en este mensaje, mis hermanos, lo que está en juego aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Nosotros hemos cantado hace un momento que nuestro Rey, nuestro Dios, reina sobre todo. Él es soberano. Pero lo que nosotros vamos a estar considerando aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Esta doctrina tiene que ver con la naturaleza del amor de Dios. ¿Con qué tipo de amor nos ama Dios? Ahora, antes de entrar directamente nuestro tema, yo necesito tomar unos minutos para contrastar la perspectiva de la salvación que nosotros entendemos que la Biblia enseña, y yo trataré de demostrar eso en esta mañana. Y que nosotros vamos a identificar esa perspectiva bíblica de la salvación, vamos a identificarla por ponerle una etiqueta para que sea fácil para nosotros. Vamos a identificarla como la perspectiva reformada de la salvación, porque es la perspectiva que los reformadores del siglo XVI defendieron. Vamos a contrastar esa perspectiva reformada de la salvación con la perspectiva que muchos tienen en el día de hoy y que vamos a llamar la perspectiva arminiana de la salvación. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés
que enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Como Dios lo sabe todo, Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a creer en Él, quiénes son las personas que van a responder positivamente al Evangelio, y en el previo conocimiento de Dios es a esas personas a las que Él elige. Eso quiere decir que según Arminio, no según la Biblia, pero según Arminio, la elección inicial no es de Dios, es del hombre. Pero esto también significa, esto también implica, y yo les ruego, hermanos, porque el mensaje de hoy va a ser un poquitico más complicado que el mensaje del domingo pasado, así que yo necesito vuestras neuronas. Eso también implica que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Están entendiendo eso? Cristo murió en la cruz del Calvario no para salvar a nadie, sino para hacer posible que cualquiera pueda ser salvo. Lo que los arminianos nos dicen es que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino más bien hacer que la salvación estuviera disponible para todos. Cristo murió por la humanidad en general, pero no por ningún ser humano en particular. De ese modo, los arminianos pretenden defender el honor de Dios, librándolo, muy entre comillas, de la acusación de ser un Dios elitista. Dios no puede ser un Dios elitista, un Dios que elige a algunos y deja fuera a otros. De manera que la doctrina arminiana de la elección enseña que Dios ama a la humanidad en general, pero sin amar lo suficientemente a ninguna persona en particular como para asegurar que esa persona sea salva. Dios ama a toda la humanidad en general, pero a ninguna persona en particular lo suficiente como para asegurar esta persona va a ser salva porque yo lo quiero. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del Evangelio. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del Evangelio. Ahora, ¿es realmente necesario que hagamos eso para librar a Dios de la acusación de ser un Dios injusto y elitista? Nosotros creemos que no. Basados en la enseñanza de las Escrituras, como yo espero demostrar en esta mañana, debemos defender, mis hermanos, debemos defender a toda costa la naturaleza eminentemente personal del amor de Dios, que lo llevó a escoger personas concretas desde antes de la fundación del mundo para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno merecíamos. Y eso nos lleva de la mano a nuestra perspectiva ahora, la perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios. Noten el título, elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está claro en la Biblia. Y es incondicional. Ayer en el panel de Ana María me encantó como ella decía que la familia es el único núcleo de la sociedad donde se da el amor incondicional. Tú amas a tus hijos incondicionalmente y te dan carpeta y tú los amas, y se enferman y tú los amas. Eso es amor incondicional. Te dan la espalda y tú los amas. Es incondicional. Es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos.
Y es incondicional porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. ¿Escucharon eso? La incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Voy a hacer esto por ti porque yo sé que en algún día tú harás algo también por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Pero el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Y ese es el tipo de amor incondicional, el que Dios tiene por nosotros. Romanos capítulo 5. Y hermano, para mí es muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo que dice la palabra de Dios no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos del corazón, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía como impíos, nos veía como pecadores, nos veía como sus enemigos. Dios nos amó sin condición alguna. Ahora, debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. No. Existe alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros, pero esa razón está en Él, no en nosotros. Esa razón está en Él. ¿Recuerdan otra vez Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5? En amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de que algo es puro? Bueno, lo que queremos decir es que eso no está mezclado con nada. De manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección, aparte de la voluntad soberana de Dios. Eso lo vemos también en el conocido pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que la mayoría de los cristianos se conocen de memoria. Aún aquellos que no son muy dados a memorizar las escrituras, por lo menos se saben de memoria Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Y qué dice ese texto? Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios, un propósito que lo movió a elegirnos, un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo, bueno y justo. Pero debemos insistir en que ese propósito tiene que ver con Él, no con nosotros. En otras palabras, la razón por la que Dios nos escogió no fue porque Él dijo: bueno, mira, de todos los impíos, este es el menos impío, así que lo voy a escoger. No fue porque Dios dijo: mira, yo sé que cuando se predique el evangelio, esta persona va a aceptar al Señor. No, ese propósito no está en nosotros. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado, lo que Dios vio en nuestro corazón fue enemistad contra Él, lo que Dios vio en nuestro corazón fue impiedad, y aún así nos escogió. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo.
Pablo sigue diciendo en ese pasaje de Romanos capítulo 8 para explicar a qué se refiere cuando dice que conforme a su propósito fuimos llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿A quienes predestinó Dios? A los que desde antes conoció. Pero no con un conocimiento meramente intelectual, sino con un conocimiento afectivo. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Conocía a Dios de la existencia de los filisteos, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos. Sí, Dios conocía a todas las naciones que había en la tierra en aquellos días, y de hecho Dios conocía a cada uno de los seres humanos que poblaban esas naciones. Pero solo a Israel Dios lo amó con un amor selectivo. Y no precisamente porque Dios supiera de antemano que los israelitas iban a creer en Él, porque Dios sabía de antemano que los israelitas iban a ser un pueblo bien terco y duro de corazón. Esa es la misma idea que el apóstol Pedro nos transmite en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Allí dice que fuimos elegidos según la presciencia o según el previo conocimiento de Dios. Ese es un pasaje favorito de los arminianos. Pero lo que Pedro está diciendo allí no es que Dios supo de antemano quiénes habrían de responder positivamente a la gracia del evangelio. Y lo sabemos porque en ese mismo texto el apóstol Pedro sigue diciendo: fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, nosotros no fuimos elegidos porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer. Nosotros obedecimos porque Dios nos había elegido para que obedeciéramos. Elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer. Y mis hermanos, esa es la clara enseñanza de las escrituras de pi a pa. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Yo he dicho otras veces que si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia, ya hay un montón, pero si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia que enseñe claramente la elección incondicional de Dios, yo apostaría a Lucas capítulo 10 versículos 21 y 22. Oigan lo que dice el Señor Jesucristo aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Sabes por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dan cuenta cómo nadie puede entrar en esa comunión a menos que Dios le abra la puerta? Dice: nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al Padre si el Hijo decide revelártelo? No hay otra manera. No hay otra manera. Es un amor soberano. Nuestro Dios es rey, hermanos. Él es soberano, Él es Dios. Él es Dios. Hechos capítulo 13 versículo 48. El apóstol Pablo está predicando la palabra en cierta ciudad de Asia Menor. Los judíos resienten la palabra, pero los gentiles, los que no eran judíos, comienzan a escuchar con atención. Y dice en el versículo 48: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 18 versículo 27. Apolos, hablando de Apolos, dice: queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
¿Por qué creyeron? ¿Porque eran mejores que otros? No, por la gracia. Por la gracia. Por la pura gracia y misericordia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Noten, hermanos, que yo no estoy buscando pasajes aislados. Aparte del texto de Efesios que Marcos leyó, dice en Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido, a vosotros se os ha dado de gracia a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él os dio de gracia que creáis en Él. Y en el capítulo 2, versículo 12, dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está mi responsabilidad. Pero ahí está la soberanía de Dios. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pregunta: ¿presenta esta doctrina algún problema con la justicia de Dios? En otras palabras, ¿tiene el hombre derecho de acusar a Dios de ser injusto a causa de su elección soberana? Bueno, ese es el aspecto que yo quiero pasar a considerar ahora a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Yo le pido por favor que me acompañen allí. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Y debo confesar, hermanos, que estamos navegando por porciones de las Escrituras que a mí me fascinan. Yo estoy tratando de mantenerme dentro del carril para terminar a tiempo. Pero este pasaje es glorioso. Es glorioso. Me encanta. El tema del capítulo 9, 10, 11 de Romanos es la relación de Dios con el pueblo de Israel después de la venida de Cristo. Si el pueblo de Israel fue escogido por Dios soberanamente, ¿por qué rechazaron a su Mesías? ¿Y por qué finalmente ellos mismos fueron desechados como nación? Pablo responde esta pregunta en el capítulo 9 y su respuesta es que a pesar de todos los privilegios que Israel disfrutó como nación en el Antiguo Testamento, Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Romanos capítulo 9, versículo 6, porque algunos pueden decir: ¿falló la elección de Dios? No. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Dios dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: Dios le dijo a Abraham: por este tiempo vendré, y Sara, no Agar, su sierva, sino Sara, tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Dios decidió escoger a uno de los mellizos y no a otro. De los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, solo uno fue escogido por Dios para ser salvo y recibir las bendiciones del pacto. Y lo mismo ocurrió con los dos hijos de Isaac. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y Dios escogió a uno y no al otro. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, estando todavía los mellizos en el vientre de Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Dios no pide excusas. Cada vez que leo este texto me acuerdo de Spurgeon, el gran predicador inglés. Una vez una señora vino donde Spurgeon y le dijo: francamente, señor Spurgeon, yo no entiendo ese pasaje. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo no entiendo eso.
Spurgeon, con su agudeza característica, le dijo: yo tampoco, señora. Pero ahora déjeme hacerle una pregunta, le dice Spurgeon. ¿Cuál es la parte del pasaje que usted no entiende? ¿O eso de que a Esaú aborrecí? Ah, no, dice Spurgeon, esa parte yo sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amo a Jacob. A Jacob, amén. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, nuestro padre fue educado en Palestina en un colegio inglés protestante. De manera que mi papá conocía muy bien la Biblia, pero era un agnóstico, era un incrédulo. Y me acuerdo perfectamente, sé que Eric debe acordarse de eso, cuando nosotros comenzamos a predicarle el evangelio a mi papá por primera vez, él nos decía: ¿y cómo es posible que ustedes me estén diciendo a mí que la Biblia dice que Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Ustedes no saben que el pueblo de Israel es un pueblo de engañadores desde que nació? Labán engañó a Jacob. Mi papá conocía muy bien toda esa historia. Labán engañó a Jacob, Jacob engañó a Labán, Raquel le robó los ídolos a su padre. Son ladrones desde el principio. ¿Y saben qué? Él tenía cierta razón, pero no solo de Israel, sino de todos nosotros. Eso es precisamente lo que exalta la gracia y la misericordia de Dios. Que cuando Dios escogió a Israel, no lo escogió porque eran los mejores. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cuando Dios escogió a Jacob y no a Esaú, todavía no habían hecho ni bien ni mal, dice Pablo, para resaltar el carácter libre, soberano e incondicional de la elección de Dios. Ahora, ¿podemos acusar a Dios de injusticia por haber hecho las cosas de ese modo? Bueno, esa es la objeción que Pablo pasa a responder a partir del versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?, pregunta Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere él tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, él endurece. Uy, qué duro está ese pasaje. Ahora, antes de ver lo que Pablo está diciendo allí, yo quiero que ustedes noten algo. Pablo está discutiendo evidentemente con un antagonista imaginario. Lo interesante de este pasaje es que el antagonista imaginario de Pablo es arminiano. El antagonista imaginario de Pablo tiene la misma posición que los arminianos tienen en el día de hoy. Él está diciendo: yo me resisto a creer que Dios sea capaz de elegir a una persona pasando por alto a los demás. Eso sería, a mis ojos, una forma injusta de actuar. Eso no sería consecuente con la justicia y la bondad de Dios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una forma sorprendente, lleva la mente de esta persona a dejar de estar enfocada en la justicia de Dios y enfocarse en la misericordia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Pablo inmediatamente cambia el foco. ¿Hay injusticia en Dios? No, pero sí hay misericordia. No, pero sí hay misericordia. Miren, mis hermanos, y todos los que nos visitan en esta mañana, escuchen esto con mucha atención. Si Dios nos tratara con justicia, estamos en problemas. Porque todos nosotros merecemos ser condenados por Él, porque hemos violado su ley en incontables ocasiones. Así que al hablar de la elección de Dios, debemos hablar de este tema en el marco de la misericordia divina. Y la misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda. ¿Oyeron eso? La misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda, se obtiene por pura gracia. Por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 al 9, porque esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y para probar su punto, el apóstol Pablo cita las palabras de Moisés en Éxodo 33, 19, versículo 15. Pues a Moisés dice: yo tendré misericordia del que yo sé que va a ser mejorcito que los demás. Yo tendré misericordia del que sea más sensible al evangelio. Yo tendré misericordia del que esté más dispuesto a creer. No, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ven cómo el propósito está en Dios? Dios, ¿de quién tú vas a tener misericordia? Del que a mí me dé la gana de tener misericordia. Suena duro, yo lo sé, pero yo quiero que dominicanicemos estas expresiones y entendamos qué es lo que Dios está diciendo aquí. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, que para eso soy Dios. Y yo me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Ahora es importante que nosotros recordemos por un momento el contexto de esa declaración en Éxodo capítulo 33. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Éxodo capítulo 32? El pueblo de Israel había hecho un becerro de oro y lo había adorado. El pueblo de Dios había cometido un pecado horrible de idolatría. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba en una muy mala situación, a menos que Dios decidiera tener misericordia de algunos. Fíjense, si Dios en ese momento de la historia de Israel hubiera decidido exterminar a la nación judía completa, hubiera actuado con justicia, porque eso era lo que ellos se merecían. Ay, sí, pastor, mire, cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo me doy cuenta de una cosa. Oye, esos judíos eran tercos. Ajá, ¿y qué de ti? O sea, ¿tú crees que tú eres mejor que ellos? No, nosotros podemos decir exactamente lo mismo de nosotros. Todos nosotros merecemos el justo juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios, en su infinita bondad, en su compasión, Él ha decidido soberanamente extenderle su misericordia a los que Él quiera extenderle su misericordia. No depende del que quiere. ¿Saben por qué? Porque ninguno va a querer. Lo veíamos el domingo pasado. Ninguno va a querer. Algunos visualizan la doctrina de la elección incondicional de Dios como si esta doctrina enseñara que Dios está en la puerta decidiendo arbitrariamente. Hay un montón de personas que quieren entrar a la salvación y Dios está arbitrariamente decidiendo: tú sí, tú no, tú sí, tú no. No es de eso que se trata este asunto. Cuando Dios decide escoger a algunos es porque Él sabe que ninguno va a querer por sí mismo. ¿No lo vimos el domingo pasado? Romanos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice Pablo? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, mire, pastor, créame, yo desde niño siempre he buscado a Dios. No, eso es imposible porque la Biblia dice que no. Tú has buscado las bendiciones de Dios, tú has buscado al Dios que tú te imaginas que Él es en tu corazón, pero al Dios de la Biblia no. La Biblia dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y tú no eres la excepción. Así que Dios sabía que nadie iba a querer. Es a la luz de esa realidad que debemos considerar el ejemplo de Faraón, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, dice Pablo, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurecen. Algunas personas dicen: es impensable que Dios elija a algunos y pase por alto a otros. Pero eso es precisamente lo que Pablo está enseñando aquí. Dios soberanamente decidió no mostrarle su misericordia a Faraón, sino su justicia. Lo trató con justicia. Y nadie puede sentar a Dios en el banquillo de los acusados por hacer eso. Cuidado, cuidado. Nadie puede sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Y esto básicamente por dos razones. Primero, porque Faraón era culpable de su propio pecado, era culpable de su propio endurecimiento. Él endureció su corazón contra Dios. Pero en segundo lugar, porque Dios en su soberanía puede decidir manifestar su gloria, teniendo misericordia de algunos que no lo merecen, y manifestar su gloria en otros, dejándolos en la condenación que sí merecen.
¿Escucharon eso? Dios es soberano y Él puede decidir manifestar su gloria mostrando su misericordia a personas que no lo merecen. Y Dios puede decidir mostrar su gloria tratando con justicia a personas que también se lo merecen. Eso nos lleva de la mano a la segunda objeción del pasaje. Versículo 19. Pero me dirás, le dice el antagonista a Pablo, ¿por qué pues inculpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Se dan cuenta que el individuo es arminiano? El individuo con el que Pablo está discutiendo. ¿Por qué inculpa entonces Dios si nadie puede resistir su voluntad? Yo siempre he pensado que si Pablo hubiese sido arminiano, ese hubiera sido el mejor momento para aclarar su punto. Él hubiera dicho, no, espérate, fíjate, Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a elegirlo primero. ¿Verdad? Ese hubiera sido el momento perfecto para decir, no, Dios eligió a aquellos que Él sabía que se iban a inclinar primero hacia Él. Pero esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo es, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Cristianos, escuchen, ustedes no eran de una masa diferente. Para hacer de la misma masa vasos para honra y otros para deshonra. ¿Y qué, dice Pablo, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos que Él preparó de antemano para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado Dios? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el hombre no está en posición de evaluar cuán apropiado es el proceder de Dios. No solo porque nosotros somos sus criaturas, no solo porque no tenemos toda la información, sino porque no tenemos derecho. Mi amigo, tú me estás escuchando, tú no tienes derecho a cuestionar a Dios. Y muchas veces, aún los mismos cristianos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Hermanos, nosotros no tenemos derecho a cuestionar a Dios. Fue de la misma masa de una humanidad perdida, impía, pecadora, enemiga de Dios, que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra, de la misma masa. Todos merecemos la ira de Dios. Pero Él decidió glorificarse en algunos, dejándolos en su justa condenación y teniendo misericordia sobre otros que también merecen ser condenados, pero a eso los eligió para ser salvos. Y todo eso, no lo olviden, al costo de la vida de su Hijo. Permítanme aterrizar un poco esto tan teológico que hemos estado viendo hoy aquí. Lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, o lo que yo entiendo que la Biblia claramente enseña, es que Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que hiciera posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno, no. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Dios nos escogió de pura gracia. ¿Por qué, Señor? Porque nos amó incondicionalmente. Incondicionalmente. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Yo no estoy buscando un versículo por aquí, otro versículo por allá. Esta es una enseñanza de la Biblia. Pablo dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos de los siglos. Eso significa, mi amado hermano, que cuando Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre, para luego morir en una cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos. Él hizo todo eso por amor de ti. Por amor de ti, de manera personal. Cada detalle de la historia de la redención lleva tu nombre escrito, si tú eres cristiano. Mi hermano, déjame decirte algo, para que, yo sé que hace calor, yo tengo calor también aquí, pero déjame decirte algo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, cuando Dios levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto y preservó a Israel hasta la llegada del Mesías, Él lo hizo por amor a ti. Por amor a ti. Noé construye un arca porque yo no puedo permitir que la tierra se destruya. Yo tengo que salvar a fulano, a ti. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto porque el Mesías tiene que venir para rescatar a fulano, porque yo lo escogí para salvación desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, este libro llamado la Biblia es intensamente personal. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, estás leyendo tu historia familiar. Es de ti que habla este libro. Es de ti. Y todo eso con el propósito ulterior de glorificarse a sí mismo, teniendo misericordia de ti. Por eso me encanta la letra de ese himno que acabamos de cantar. Él llevó mi pecado allí, pensando en mí, murió en la cruz por amor. Un arminiano no puede cantar eso. Y lo grande es que lo cantan en las iglesias, pero no están entendiendo lo que están cantando. Ellos no pueden cantar eso. Un arminiano no puede decir Cristo murió por mí. Cristo murió por todos para ver si alguno se salva. No, Cristo murió por mí. Él llevó mi pecado allí. Pensando en mí, murió en la cruz mi Señor, por amor. ¿Por qué es importante esta doctrina? Rápidamente. Primero, porque la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, no el orgullo. Algunas personas dicen, pero si ustedes creen eso se van a llenar de soberbia. Nosotros somos los escogidos de Dios. No, todo lo contrario. Cuando yo recuerdo, Dios me escogió, cuando yo era un gusano pecador, cuando yo iba camino al infierno, cuando yo no merecía ser escogido, eso me lleva a la humildad. No, Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a creer. No, tú creíste porque Él te escogió. Así que no tienes ningún propósito en jactarte. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo. ¿Dónde está la jactancia? La salvación es de Jehová. Dios se lleva toda la gloria en esta doctrina. Dios se lleva toda la gloria. Por eso es que me encanta esta doctrina. Dios se lleva toda la gloria. En segundo lugar, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve santidad. Promueve santidad. Muchos presuponen que si nosotros partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de mi esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, yo no voy a tener ninguna motivación para esforzarme por ser más santo. No, es exactamente a la inversa. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, eso es una poderosa motivación para ser santo. Óyeme, Dios me escogió para ser santo desde antes de la fundación del mundo. O como dice Pablo en Romanos capítulo 8, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tercero, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve seguridad de salvación. Promueve seguridad de salvación. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que su salvación depende de la misericordia de Dios? Que su salvación depende del Dios soberano sin condición alguna. Porque Él decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y Él diseñó un plan costosísimo de salvación.
para poder salvarnos sin pasar por alto su justicia, porque Cristo fue castigado en mi lugar. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. La elección bíblica de la elección incondicional promueve en cuarto lugar la gloria de Dios únicamente, no la del hombre. Precisamente porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Toda la salvación, toda la gloria, en la salvación de los pecadores le pertenece únicamente a Él. Fue la contemplación de ese plan maravilloso que llevó al apóstol Pablo a decir en Romanos capítulo 11, versículo 33, oh inescrutables, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Tú le diste algo a Dios? ¿Dios te debe algo a ti? No, el infierno te debe Dios. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo dice nada, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por lo tanto, a él y solo a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero no quiero terminar. Bueno, hay una cosa más. La doctrina bíblica de la elección incondicional es un gran consuelo para el creyente en medio de la aflicción. Es un gran consuelo. Hermano, muchas veces nosotros preguntamos, ¿Dios me ama cuando estamos pasando por un momento de aflicción? Recuerda, Dios te escogió para ser semejante a Cristo. Y por lo tanto, tú vas a pasar por tribulación en esta vida, vas a pasar por aflicciones en esta vida, pero esas aflicciones tienen un propósito, y el propósito es hacerte como Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, déjame decirte algo y con esto concluyo. Todo esto que hemos dicho hoy de la elección no elimina toda esperanza para ti, ni debe darte una excusa para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado de Dios a los hombres a través del Evangelio es universal. Y óyeme bien, mi amigo, no habrá nadie que atienda a ese llamado y que sea desechado. Nadie. La Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo yo tengo que saber primero si soy uno de los elegidos. No, mi amigo, lo único que tú tienes que saber es que tú eres pecador y que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Él confiando en Cristo será salvo. Si tú sabes eso, tú no tienes que saber absolutamente nada más para responder al llamado del Evangelio. No, ven a Cristo hoy, ahora. No te preguntes si tú estás en esa lista de los elegidos. No, ven a Cristo, pídele perdón y Él te perdonará. Ven a Cristo y aún pídele que venza tu obstinación, porque Él tiene poder para vencer tu obstinación a través de la predicación del Evangelio. Ven a Cristo y pídele perdón. No te quedes allí tratando de averiguar si eres uno de los escogidos, porque tú vas a averiguar eso después que seas salvo. Hay una puerta que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la invitación. El que entra por esa puerta verá del otro lado un letrero que dice: tú fuiste escogido para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, pero no lo vas a saber hasta que entres por esa puerta. Ven a Cristo y serás recibido si vienes clamando por misericordia. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hace algunas semanas comenzamos a considerar este capítulo del Evangelio de Marcos, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde fue pronunciado. El Señor acaba de profetizar que en un lapso de tiempo relativamente breve, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo serán completamente destruidos.
Y es probable que en la mente de los discípulos un evento tan catastrófico no podía significar otra cosa que la llegada del fin del mundo. De ahí la pregunta que da lugar a este discurso y que Mateo recoge en su versión más completa. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos están mezclando aquí tres eventos en uno. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros, tengamos esto en mente cuando estudiemos este capítulo. Ellos quieren saber cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Una pregunta de tiempo. Dinos cuándo sucederá esto, pero también quieren saber cuál será la señal que anticipe la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que lo primero que Jesús les hace ver en los versículos 5 al 13 que estudiamos hace ya varias semanas, es que estos eventos no son concomitantes uno detrás del otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y los otros dos. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay un tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, y la segunda venida. Y luego el Señor pasa a responder la primera parte de la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mostrándoles cuál habría de ser la señal de que ese evento estaba a punto de ocurrir. Versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 1, versículo 20, el Señor es más claro aún. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De hecho, en este mismo discurso, en el versículo 30, Cristo les dice claramente que no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Como vimos hace unas semanas atrás, en abril del año 70 después de Cristo, dentro de ese rango de tiempo de esa generación, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasándola por completo en septiembre de ese mismo año. Y tal como lo había profetizado Jesús, en el templo no quedó una piedra sobre otra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio. Aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos, fue una tribulación terrible para el pueblo de Israel. Cada día cientos de judíos trataban de escapar, y cuando eran atrapados por los romanos eran crucificados. Mis hermanos, fue una masacre total. De ahí las directrices que Jesús les da a los discípulos en los versículos 14 al 23, que ya estudiamos hace unas semanas. Los que estén en Judea huyan a los montes, no desciendan a su casa, no es tiempo para guardar sus pertenencias, salgan huyendo. Ahora, en la mañana de hoy vamos a considerar la otra parte de la pregunta, en los versículos 24 al 27, relacionada con la segunda venida de Cristo. Y mis hermanos, perdónenme que sea insistente con esto, pero mantengan en sus mentes las tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que Jesús pasa a responder en los versículos 24 al 27. Ahora, antes de considerar estos versículos, yo quisiera recordar algo que dijimos hace unos domingos atrás, cuando comenzamos a estudiar este capítulo del Evangelio de Marcos. Debemos estar conscientes de que no todos interpretan este pasaje de la misma manera.
sobre todo a la hora de ubicar en el tiempo cuáles de estos eventos están en el pasado, cuáles están en el presente y cuáles están en el futuro. Así que es muy probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación de este pasaje en cada uno de sus detalles. No obstante, mis hermanos, yo les ruego que consideren conmigo el peso de la evidencia bíblica, porque les adelanto que algunas de las cosas que vamos a decir en el día de hoy no encajan con algunas creencias que se hicieron muy populares a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, y que aún en el día de hoy lamentablemente son consideradas en muchas iglesias como una marca de ortodoxia doctrinal. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es lamentable que esas iglesias crean lo que creen. Lo que estoy diciendo es que es lamentable que algunas iglesias tengan estas creencias como una marca de ortodoxia doctrinal. Es decir, que si no todos creemos exactamente como ellos creen, seremos considerados como herejes. El Señor sabe que no es mi intención generar controversias innecesarias, pero es mi deber como pastor de esta iglesia exponer lo más fielmente posible lo que yo creo que es la enseñanza de este pasaje. Ahora, debo decir también que gracias al Señor, la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo en el aspecto más importante de este discurso. Y es en el hecho de que algún día nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y en poder para compartir esa gloria con los suyos por los siglos de los siglos. Podemos diferir en detalles, pero en eso, gracias al Señor, la mayoría estamos de acuerdo. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Vean una vez más el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Como hemos dicho ya, en cuanto a la destrucción de Jerusalén, ellos preguntaron cuándo sucederá esto. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les da algunas pistas muy claras en el sermón del Monte de los Olivos. Pero mis hermanos, en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Vean el versículo 32. Pero de aquel día, y es obvio que está hablando de la segunda venida por el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mis hermanos, Cristo en los días de su carne, en el ministerio terrenal, cuando todavía no había sido glorificado, como el Hijo del Hombre, como aquel que compartió con nosotros una naturaleza humana como la nuestra, ni él mismo en su naturaleza humana sabía cuándo será el día de su venida. Y eso no atenta contra la deidad del Señor. Cristo era hombre y era Dios. Su humanidad no disminuyó su divinidad, pero su divinidad no hizo que su humanidad sea como una especie de Superman. Mis hermanos, Cristo era hombre como tú y como yo, y como hombre él no lo sabía todo. Y él está diciendo aquí claramente, el día y la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes escuchan a una persona, como han salido muchos en los últimos tiempos, poniendo fechas acerca de la venida de Cristo, mis hermanos, no los escuchen. Esas personas están diciendo tener un conocimiento mayor que el que tenía Cristo en su ministerio terrenal. Nadie lo sabe. Versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24 Cristo es todavía más explícito. Dice, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo,
y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso, como veremos en un momento. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Así que mantente velando. Este discurso es una perfecta ilustración de lo que algunos han llamado perspectiva profética. Y es que las profecías predictivas que encontramos en las Escrituras muchas veces establecen una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Voy a repetir eso otra vez. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia las encontramos en una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Podemos distinguir los eventos, pero en la mayoría de los casos resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. La ilustración que siempre se usa para explicar este principio de interpretación bíblica, que es como si contempláramos a lo lejos los picos de dos montañas. Si las observamos horizontalmente, nos dará la impresión de que los dos picos se encuentran pegados el uno del otro. Pero si pudiéramos ver las montañas desde arriba, veríamos que hay un inmenso valle entre los dos picos. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Mis hermanos, esa tribulación ya pasó. Ya pasó. Ahora bien, Lucas nos deja ver en su versión del discurso que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para mí, y para muchos otros, aquí está la clave, una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, escuchen con atención, dice que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo Lucas, o el Señor en Lucas, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice en Lucas, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ven la secuencia, mis hermanos? Yo estoy tratando de ser lento en el día de hoy, porque yo sé que estoy pisando sobre muchos prejuicios que algunos de ustedes tienen. Lo que estoy diciendo es que la secuencia de eventos es la siguiente. Jerusalén y el templo son destruidos. Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23. Los judíos caen a filo de espadas y son enviados a todas las naciones. Y Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando en toda la era evangélica. Y entonces, cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es, ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora se están convirtiendo gente de todas las razas, se están convirtiendo gente de todas las naciones. Dios está conformando a su iglesia. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, entonces Cristo vendrá, no antes.
cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Acompáñeme por un momento a Mateo capítulo 21. Y en el día de hoy, a diferencia de muchas de mis prédicas, generalmente yo cito los pasajes para no quitarle el ritmo al mensaje, pero yo necesito que ustedes vean los pasajes que estamos citando. En Mateo capítulo 21, Cristo da una parábola, la parábola de los labradores malvados. Y hay dos cosas que debo decir acerca de esta parábola que ya estudiamos hace unas semanas en el Evangelio de Marcos. La primera es que esta parábola fue dirigida a los fariseos. La segunda es que esta parábola fue dicha el martes en la mañana, muy probablemente el mismo día en que Jesús pronunció luego el discurso del Monte de los Olivos. Nosotros tenemos semanas estudiando la Biblia secuencialmente y puede darnos la impresión de que hace mucho que el Señor habló de eso. No hace mucho que nosotros estudiamos eso aquí. Pero en la secuencia bíblica, la parábola de los labradores malvados muy probablemente fue dicha el mismo día del discurso del Monte de los Olivos. Y ahora escuchen la parábola. Mateo capítulo 21, versículo 33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Está citando Isaías capítulo 5, donde vemos claramente que esa viña es la nación de Israel. Dice, y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Ahí están los líderes religiosos de la nación. De hecho, Marcos dice que ellos entendieron que era contra ellos que Jesús había dicho la parábola. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores, los profetas, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús murió fuera de Jerusalén. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y ellos dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿es que nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. He ahí, mis hermanos, el tiempo de los gentiles. Cuando Israel rechazó a su Mesías, ellos fueron rechazados como el pueblo escogido de Dios. Y la heredad fue traspasada a la iglesia, compuesta por todos aquellos que creen en Cristo, independientemente de su nacionalidad. Ahora, eso no quiere decir que Dios haya rechazado por completo al pueblo de Israel, como demuestra Pablo en Romanos capítulo 11. No, Dios siempre se ha reservado un remanente en todas las épocas, dice Pablo, un remanente escogido por gracia, que son injertados en la iglesia, como luego dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. A través de todas las épocas se han estado convirtiendo judíos. Pero mis hermanos, ellos no pertenecen a una categoría especial. Ellos no pertenecen a una élite dentro del pueblo de Dios, sino que vienen a formar parte de ese pueblo de Dios, del nuevo pacto compuesto por judíos y gentiles. Entonces, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla y todos los gentiles escogidos y todos los judíos escogidos se conviertan, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria.
Es por eso que hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida, porque nosotros no sabemos en qué momento preciso de la historia se completará el número de todos los judíos y gentiles que se convertirán al Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿y cuándo es que viene el Señor? Porque yo veo que ustedes los evangélicos están todo el tiempo diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Han pasado 2000 años y nada ha sucedido. Y dice Pedro en el capítulo 3, versículo 8, el Señor, lo que ustedes tienen por tardanza, es que el Señor está esperando que se conviertan todos sus elegidos. Entonces vendrá el Señor. Ya Cristo había dicho en Marcos capítulo 13 versículo 10 que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones. Y Mateo añade en Mateo capítulo 24 versículo 14 que luego que el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero mis hermanos, nadie puede saber con precisión cuándo esa tarea ya ha sido completada. De manera que es imposible determinar cuándo volverá nuestro bendito Señor y Salvador. El tiempo indefinido de su segunda venida. Lo segundo que vemos en este pasaje de Marcos 13 es la conmoción celestial que acompañará la segunda venida. Versículo 24. Marcos capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Esta conmoción celestial que el Señor está describiendo aquí aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento para describir el juicio de Dios sobre las naciones paganas, como Egipto, Babilonia. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10, Isaías capítulo 34, versículos 4 al 5, Ezequiel capítulo 32. Hay otros pasajes en Joel, en Amós, que usan este mismo lenguaje. Es por eso que algunos se preguntan si debemos interpretar estas palabras en forma literal, o si Jesús está usando aquí un lenguaje apocalíptico para señalar el juicio que sufrirán los incrédulos en su segunda venida. Mi posición personal con respecto a esto es que no hay duda alguna de que la venida del Señor será de bendición para unos y de juicios para otros, como veremos en un momento. Pero yo creo que este lenguaje que usa Jesús en el discurso del Monte de los Olivos describe una convulsión celestial que acompañará su segunda venida. Una y otra vez la Biblia describe este evento con un lenguaje muy similar, aún en pasajes en los que no parece que el autor esté hablando en una forma figurada. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. En estos días hubo un eclipse solar, el eclipse solar del siglo. Y todo el mundo estaba atento al famoso eclipse. Bueno, escuchen cómo Pedro describe el día del Señor, es decir, el día de la venida de Cristo. Ese es el contexto, ¿verdad? Vendrán burladores diciendo, ¿y cuándo es que viene Jesús? Y Pedro ya dijo, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la segunda venida. Según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Los cielos pasarán,
Mi hermano, si Dios hizo el mundo, el universo entero, en 6 días, ¿cuál es el problema de que en unas horas, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, todas esas cosas sean deshechas? Ahora, noten lo que Pedro está diciendo. Este mundo será destruido. Qué estupidez es la nuestra cuando ponemos nuestra esperanza aquí. ¿A alguno de ustedes se le ocurre poner su dinero en un banco que ustedes saben con toda seguridad que va a quebrar? Mis hermanos, este mundo va a quebrar, eso es lo que Pedro está diciendo. Este mundo será destruido. Ahora, obviamente, este es el tipo de cosas que nosotros vamos a entender plenamente después que sucedan. Y nosotros lo veremos en panorámica. Pero creo que en la Biblia hay suficientes indicios para llegar a la conclusión de que la segunda venida de Cristo vendrá acompañada de un cataclismo universal que dará paso a la creación de cielos nuevos y una tierra nueva. Estamos a la espera, mis hermanos, del cumplimiento de esa promesa. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo será muy diferente de la primera, como vimos hace un momento cuando Marcos leyó las Escrituras. Cristo nació humildemente en una oscura aldea de Palestina, rodeado de animales, en un sucio establo de Belén, y luego murió en debilidad en una cruz romana, pero su regreso no será así. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: las características dominantes de la segunda venida. Marcos capítulo 13, una vez más. Marcos capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Hay 3 cosas aquí a las que quiero llamar vuestra atención. La primera es que la venida de Cristo es personal. Hay personas muy esotéricas que hablan como de una venida fantasmal. Sí, Cristo viene a la vida de todos. El Cristo, el Maestro. No. Aquí estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre. Y es una expresión que Jesús usó frecuentemente en los evangelios para hablar de sí mismo. Ahora, mis hermanos, no olviden que nos encontramos en medio de la semana de la pasión. Apenas 3 días antes de su crucifixión. Ya Cristo había anunciado a los discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 33. Lo que iba a sucederle al final de esa semana. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, le matarán, y 3 días después resucitará. El Señor sabía que todo esto iba a suceder, pero ahora está profetizando que ese mismo Hijo del Hombre, que sería llevado a la cruz en debilidad, del cual harían burla los hombres, no solo se levantará de los muertos, sino que algún día regresará a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mis hermanos, el mismo Jesús que murió, el mismo Jesús que resucitó, el mismo Jesús que ascendió a los cielos, el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, ese mismo Jesús regresará. En Hechos capítulo 1 dice que después que el Señor resucita, se queda con los discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y dice en el versículo 9 de Hechos 1 que después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo que anduvo con ellos por 3 años y medio, el mismo que calmó el mar en tempestad, el mismo que sanó a la hija de Jairo, el mismo que compartió con ellos la Pascua en el aposento alto y que luego fue a la cruz para salvarnos. Dice: ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo
vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. De manera que lo primero que vemos aquí es que la venida de Cristo es personal, pero vemos también en segundo lugar que será un evento visible y pavoroso para todos los que no creyeron en Él. Mis hermanos, la venida de Cristo será gloriosa para nosotros, pero la segunda venida de Cristo será un evento pavoroso para todos los que no creyeron en Él. Mateo dice en Mateo 24, todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Ustedes se imaginan las personas burlándose de Cristo? Las personas mofándose del Evangelio. Y de repente se escucha este estruendo en los cielos. Y en un segundo el universo entero se entera de que Jesús es el Señor. Dice, harán lamentación, dice en Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que todo ojo le verá. La venida de Cristo no es secreta, mis hermanos. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cristo fue burlado, golpeado, cruelmente escupido, condenado a morir en una cruz romana en su primera venida, pero mis hermanos, en su regreso en gloria, nadie se burlará. Apocalipsis capítulo 6, y quédense allí con el dedo en Marcos, pero escuchen cómo describe Juan la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudidas por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¡Wow! La ira del Cordero. Sí, Cristo murió en la cruz como un cordero manso, pero cuando Cristo regrese en gloria, nadie se burlará. Será un evento pavoroso para aquellos que no creyeron en Jesús. Pero vemos también, en tercer lugar, que la segunda venida de Cristo será gloriosa. Será gloriosa. ¿Qué dice Marcos? Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y con gloria. Los discípulos conocían muy bien el Antiguo Testamento y sabían que al hablar de su venida en las nubes del cielo, Jesús estaba colocando su gloria a la par con la gloria del Padre. Dice en Éxodo capítulo 19:9 que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, he aquí vendré a ti en una densa nube. En el Salmo 97 versículo 2 dice que las nubes lo rodean. Estas nubes, mis hermanos, no son naturales. Estas nubes son un despliegue de la gloria de Dios. Hay una presencia especial del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Estamos alabando al Señor y uno casi puede palpar que Cristo realmente está presente en medio de su pueblo. Él ha prometido estar presente en medio de su pueblo y uno puede alabar al Señor, pero uno lo está contemplando con los ojos de la fe. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que será aquel día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nosotros podamos verle cara a cara, cuando nosotros podamos ver su gloria, una gloria que ahora está oculta de nuestros ojos, una gloria que ahora solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Pero algún día, mis hermanos, los cielos se abrirán con gran estruendo y nuestro Señor Jesucristo regresará del cielo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y nosotros le veremos. Y nosotros le veremos. ¿Cómo no debería eso llenar nuestras mentes y corazones? Y en ese momento, su iglesia será reunida a su Señor
para regresar junto a Él y quedar junto a Él por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro último y más controversial encabezado: la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida. Versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia, yo quiero recalcar eso, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra, y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento, en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica. Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Este creyente, y yo espero poder estar hablando de ti esta mañana.
Este creyente quiere vivir su vida de tal manera que esa meta trazada por Dios mismo, esa meta suprema, gobierne todo lo que hace, cada decisión que toma, la forma como se relaciona con los demás, absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es esa meta? Trazada por Dios. O déjame ponértelo de otra manera. Si tú eres cristiano, si tú profesas ser cristiano, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, lee otra vez conmigo el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis, no es una opción, no es una sugerencia, en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. La meta suprema del creyente, es decir, la tuya, si tú eres cristiano, es vivir para agradar a Dios. La meta suprema del cristiano es vivir para agradar a Dios. Eso era lo que Pablo les había enseñado a estos nuevos creyentes en Tesalónica. Vieron en el versículo 1, como dicen en la mitad, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, o sea, ya ellos habían sido instruidos cuando Pablo, Silas y Timoteo visitaron la ciudad de Tesalónica por primera vez. Ahora, recuerden, hermanos, que Pablo y su equipo misionero solo estuvieron unas pocas semanas en Tesalónica antes de tener que salir de la ciudad por la persecución que se desató contra ellos. Y en ese breve tiempo, una de las cosas que ellos enseñaron a estos recién convertidos es que ellos debían vivir para agradar a Dios. De hecho, Pablo les recuerda en el capítulo 2, si van conmigo por favor al capítulo 2, en el versículo 10, Pablo dice: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso fue lo que Pablo, Silas y Timoteo le enseñaron a estos tesalonicenses recién convertidos en las pocas semanas que tuvieron allí. Compórtense como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Así que mi hermano, mi hermana, no importa si tú te convertiste hace 30 años, no importa si tú te convertiste hace 2 semanas, la meta suprema de tu vida debe ser agradar a Dios en todo lo que haces. La meta de tu vida es vivir como es digno de ese Dios que en una manera eficaz te llamó personalmente con nombre y apellido para que tú compartas su reino y su gloria. Te repito, yo no sé si te convertiste hace 30, 40, ahora en la actividad que teníamos con los nuevos hermanos de la iglesia que fueron recibidos recientemente. Les decía: bueno, mi nombre es Ugel Michelén, tengo 45 años de convertido. No importa. Y yo me convertí hace 6 meses, no importa. La meta tuya y la mía es exactamente la misma. Yo con 45 años, tú con 6 meses. Vivir para agradar a Dios. Vivir como es digno de ese Dios que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. En otras palabras, como bien señala un comentarista, debemos vivir en este mundo caído, déjame ponértelo más fácil, según las directrices, los valores, las prioridades y la gloria de tu destino final. Eso fue lo que Pablo, Timoteo y Silas enseñaron a estos creyentes de Tesalónica tan pronto vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ahora que Pablo les escribe esta carta, les dice exactamente lo mismo. Versículo 1 otra vez: por lo demás, hermanos, os rogamos, de nuevo,
Y os exhortamos en el Señor Jesús, de nuevo, que como habéis recibido instrucción cuando nosotros estábamos con ustedes personalmente en la ciudad, ahora les repito, vivan agradando a Dios. Otra vez, Pablo les ruega. Esa palabra significa pedir encarecidamente. Yo les pido encarecidamente, luego los exhorta. Esta palabra tiene muchas acepciones en el idioma original, pero podemos traducirla aquí, os ordenamos, como un capitán lo hace con su tropa. Piénsenlo así. Que vivan para agradar a Dios. Pablo era un buen pastor y como un buen pastor, él se dirige a ellos con ternura, os rogamos, y con firmeza os ordenamos. ¿Ven? Ternura y firmeza al mismo tiempo. Y les recuerda que su ruego y su exhortación llevaban el sello de la autoridad del mismo Cristo. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. En otras palabras, como aquellos que hablan y escriben en el nombre del Señor Jesús. ¿Recuerdan la gran comisión? Jesús posee toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él es el que nos ruega y nos exhorta por medio de sus apóstoles y ahora por medio de su palabra, que tengamos como meta suprema en nuestras vidas vivir para agradar a Dios. Cuando queremos agradar a una persona, procuramos causarle satisfacción, complacerla, satisfacer sus expectativas, ¿no es así? Bueno, mis hermanos, nuestra meta en la vida, miren qué simple, es causarle satisfacción, es complacer, es satisfacer las expectativas de Dios. Esa es nuestra meta, según lo que Él nos ha revelado en su palabra, no según lo que a mí me parece. Nuestra meta, mis hermanos, no es agradarnos a nosotros mismos. Nuestra meta obviamente no es agradar al mundo. De hecho, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10 que no se puede vivir agradando a Dios y agradando al mundo al mismo tiempo. Eso no se puede. Dice, pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, pregunta Pablo, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede ser siervo de Cristo y vivir tratando de agradar a los hombres. Esas dos metas son incompatibles. Es como tratar de ir a Santiago y a Samaná al mismo tiempo. No se puede. Por otro lado, esta meta excluye vivir la vida cristiana en automático. ¿Y eso qué significa? Bueno, tratar de cumplir con una serie de reglas, de deberes, por las reglas y por los deberes en sí mismos. ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿Por qué cuando los hermanos estaban cantando tú estabas cantando? Porque es lo que se espera de ti como cristiano. Tengo que hacer esto porque eso es lo que el cristiano está supuesto a hacer. No, mis hermanos, no. Hacemos lo que hacemos y dejamos de hacer lo que dejamos de hacer porque nosotros queremos agradar a Dios. Debiste haber venido a la iglesia porque a Dios le agrada que tú vengas. A Dios le agrada que tú vengas. Y eso hace toda la diferencia del mundo entre un fariseo y un cristiano. Entre un legalista y un cristiano. Dice John Piper
agradar a Dios no es simplemente un deber religioso, es la esencia misma de la vida humana. O sea, oigan esto, hermanos, una persona, un ser humano que no está viviendo para agradar a Dios es como un reloj que no da la hora. Amigos que nos visitan, de verdad, lo que voy a decir ahora no quiero sonar ofensivo, así que voy a tratar de ser lo más dulce, tierno, tranquilo que yo pueda. Una persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creado. Porque agradar a Dios es la esencia de la vida humana. Y el ejemplo más evidente de esa realidad, obviamente, el modelo por excelencia es Jesús. Él es el modelo por excelencia de lo que significa ser humano. No olviden que sí, Jesús era verdadero Dios, pero cuando se encarnó era verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Dice el Señor en Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada, a tal punto que en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, Cristo estuvo dispuesto a agradar a Dios, aunque eso implicara su muerte en la cruz, hasta ese punto. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no vivió su vida terrenal en automático. Él siempre hizo lo que hizo con una meta delante de sus ojos. Yo quiero agradar a mi Padre que me envió. Bueno, pero eso es Jesús, que era un hombre perfecto, sin pecado, pero la realidad es que nadie puede agradar a Dios aunque lo intente, pastor. ¿Acaso no dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él? O sea, el mismo Dios dice en su palabra que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Ese es un buen ejemplo de un texto citado fuera de contexto. Y recuerden que un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú lees con cuidado los capítulos que rodean Isaías 64:6, te vas a dar cuenta que Dios está hablando aquí de aquellos que presentaban sus sacrificios sin estar acompañados de una fe sincera y sin tomar en cuenta lo que Dios había prescrito en su palabra acerca de estos sacrificios. En otras palabras, estos israelitas pensaban que el mero hecho de practicar un ritual, el mero hecho de presentar un sacrificio y presentarlo como les diera la gana, eso era suficiente. Pero ese texto no está diciendo que ningún creyente del Antiguo Testamento no podía agradar a Dios. En ese mismo pasaje, y ahí es que uno ve cómo el leer un texto fuera de contexto se convierte en un problema, porque si tú lees, ¿verdad? Déjenme decirles algo que yo espero que ustedes estén bien despiertos, pero Isaías 64:6 está después de Isaías 64:5. ¿Lo captaron? Ok. Déjame decirte lo que dice el texto anterior, Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Algunos israelitas sí estaban haciendo justicia, y esas justicias no eran un trapo de inmundicia. ¿Y quiénes eran esos israelitas cuyas obras no eran trapo de inmundicia? Bueno, déjame darte ahora algo más profundo. Isaías 64:6 está después de Isaías 64:5, e Isaías 64:5 está después de Isaías 64:4. Hoy estoy profundo. Y en Isaías 64:4 dice que los que agradan a Dios son aquellos que esperan en Él.
Son aquellos que no están tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus sacrificios. Son hombres y mujeres que esperan en Dios. De manera, mis hermanos, que si tú le estás predicando el evangelio a una persona que está tratando de ganarse la salvación, que está tratando de ganarse el cielo, está tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus obras y no por medio de la fe, tú puedes citarle sin problemas Isaías 64:6 y decirle: ay, lamento decirte que todas tus obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios, no te sirven para nada.